Hola amigos, yo soy Sadia Herrera y estamos en el capítulo número 2 de esta serie de videos de mi gatita amigurumi con pijama tejida a crochet. Y en este capítulo número 2 lo que vamos a tejer es la cabecita. Y los materiales que vamos a usar en este capítulo es el color principal de la cara, unos ojitos de seguridad del número 8, hilo de bordar para las cejitas y relleno sintético. Así que no nos tardamos más. Vamos directamente en el paso a paso de este bonito tejido. Y si usted tiene alguna duda, déjeme un comentario. Con muchísimo gusto voy a contestarle. Y vamos directamente al acercamiento. Y daremos inicio primeramente con un anillo mágico. Y dentro de este anillo mágico, en lo que será la primera vuelta, vamos a tejer 8 puntos bajos. Y aquí vamos. Una vez que tenemos los 8, lo que vamos a hacer es cerrar nuestro anillo mágico y colocar un marcador para poder iniciar la segunda vuelta. Y aquí estamos para la segunda vuelta. Y lo que haremos en esta segunda vuelta será un aumento en cada punto bajo. En este primer punto colocamos nuestro marcador para no perder la vuelta. Así que nos iremos así, toda la vuelta, con puros aumentos, o sea, 8 aumentos, para que al final tengamos en total 16 puntos bajos. Así que continuamos y nos vemos al final. Y aquí estamos para la vuelta número 3. Y lo que tejeremos en esta vuelta será un punto bajo y un aumento, así durante toda la vuelta, repitiendo. Y para el final de esta vuelta tendremos 24 puntos bajos. Y aquí estamos para la vuelta número 4. Y lo que vamos a tejer son 3 puntos bajos y un aumento. Aquí tenemos el primero, segundo, tercero y ahora viene el aumento. Repetimos esto toda la vuelta y para el final de esta vuelta 4 deberemos de tener 30 puntos bajos. Así que continuamos tejiendo y nos vemos al final. Y aquí ya vamos a dar inicio a la vuelta 5. Y aquí vamos a tejer primeramente 2 puntos bajos. Ponemos nuestra marca. Primero, segundo y luego viene un aumento. Luego vamos a continuar con 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Y ahora viene el aumento. Y así continuamos toda la vuelta con 4 puntos bajos y un aumento. Y cuando lleguemos al final nos quedarán 2 puntitos bajos solitos por tejer que tejeremos solos para completar la cantidad de 36 puntos bajos en toda la vuelta. Y aquí estamos para la vuelta número 6. Y lo que vamos a tejer ahorita son 5 puntos bajos y un aumento. Así nos iremos repitiendo toda la vuelta para que al final
de esta vuelta número 6 tengamos 42 puntos bajos. Así. Y vamos a iniciar la vuelta número 7. Y en esta vuelta lo que estaremos tejiendo son 6 puntos bajos y un aumento. Y así nos vamos toda la vuelta para que al final tengamos 48 puntos bajos. Y aquí estamos para la vuelta número 8, donde vamos a tejer 7 puntos bajos y un aumento. Y así nos vamos a ir repitiendo toda la vuelta. Llevamos 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y ahorita viene el aumento. Repetimos toda la vuelta para que al final tengamos un total de 54 puntos bajos. Así que nos vemos al final. Y aquí estamos para dar inicio a la vuelta número 9. Y en esta vuelta número 9, lo primero que vamos a hacer son 4 puntos bajos y un aumento. Aquí va el primero, 2, 3 y 4. Y aquí viene el aumento. Después de este aumento, lo que vamos a continuar tejiendo son 8 puntos bajos y un aumento. Así repitiendo durante toda la vuelta los 8 puntos bajos y el aumento. Para que cuando lleguemos aquí al final nos queden 4 puntos bajos solitos por tejer, cerremos la vuelta con 60 puntos bajos. Así que nos vemos acá. Y aquí vamos a dar inicio a la vuelta número 10. Y en esta vuelta lo que tejeremos será 9 puntos bajos y un aumento. Y así nos vamos a repetir durante toda la vuelta para que al final tengamos un total de 66 puntos bajos. Así que continuamos tejiendo y nos vemos para el final. Y estamos listos para la vuelta número 11. Y en esta vuelta número 11 primeramente vamos a iniciar con 5 puntos bajos. Ponemos el marcador, llevamos 2, 3, 4 y 5 y ahora viene un aumento. Después de este aumento vamos a continuar con 10 puntos bajos y un aumento para que al final de la vuelta nos queden 5 puntos bajos solitos por tejer para terminar con un total de 72 puntos bajos. Así que continuamos tejiendo y nos vemos para el final de esta vuelta. Y aquí estamos para iniciar la vuelta número 12. Y en esta vuelta número 12 lo que tejeremos será 35 puntos bajos y un aumento. Y repetimos 35 puntos bajos y un aumento para que al final tengamos un total de 74 puntos bajos. Así que tejeremos y nos vemos al final. Y vamos a dar inicio a la vuelta número 13. Y a partir de esta vuelta 13 y hasta la 25, lo que haremos será mantener la misma cantidad de puntos bajos, que son 74. Así que tejeremos todas las vueltas con 74 puntos bajos. Y nos vemos para el final de la vuelta 25. Y aquí estamos para la vuelta número 26. Y en esta vuelta lo que vamos a hacer
son 35 puntos bajos y una disminución. Volvemos a repetir 35 puntos bajos y una disminución para finalizar con 72 puntos bajos. Y nos vemos al final. Y aquí estamos para la vuelta 27. Y en esta vuelta lo que vamos a tejer primeramente son 5 puntos bajos y una disminución. Aquí está el primero. 2, 3, 4 y 5. Ahora viene la primera disminución. La hebra de adelante del primer punto, la hebra de adelante del segundo punto. Pasamos y ya está. Y ahora lo que vamos a continuar tejiendo son 10 puntos bajos y una disminución. Seguimos repitiendo toda la vuelta 10 puntos bajos y una disminución, y cuando lleguemos al final nos quedarán 5 puntos bajos solitos por tejer, y esto nos dará una cantidad de 66 puntos bajos en total. Así que continuamos y nos vemos al final de esta vuelta. Y aquí estamos para la vuelta 29. Y en esta vuelta 29 lo que corresponde primeramente son 4 puntos bajos y una disminución. Aquí va el primero, 2, 3, 4 y viene la disminución. Después de esta disminución, lo que continuaremos tejiendo será 8 puntos bajos y una disminución. Y así repetimos 8 puntos bajos, una disminución, para que al final nos queden 4 puntos bajos solitos por tejer para terminar la vuelta. Y sea que con una cantidad de 54 puntos bajos en esta vuelta número 29. Así que nos vemos al final. Y tengo mi compañerito acá. Hola Enzo, saluda. Y aquí estamos en la vuelta número 30, donde vamos a estar tejiendo 7 puntos bajos y una disminución. Así nos vamos a ir toda la vuelta hasta que al final terminemos con 48 puntos bajos. Así que tejeremos y nos vemos para el final. Y aquí estamos en la vuelta 31. Y lo que haremos en esta vuelta son primeramente 3 puntos bajos. Ponemos nuestro marcador y seguimos con el segundo y tercero. Luego seguimos con una disminución. Después de esta disminución, vamos a continuar tejiendo 6 puntos bajos y luego una disminución. Y nos seguimos repitiendo durante toda la vuelta 6 puntos bajos y una disminución, para que cuando lleguemos al final nos queden 3 puntos bajos solitos por tejer para terminar la vuelta y que lo hagamos con 42 puntos bajos. Así que damos toda la vuelta y nos vemos al final. Y aquí estamos para la vuelta 32, donde vamos a estar tejiendo 5 puntos bajos y una disminución. Y así nos vamos a ir toda la vuelta para que al final tengamos 36 puntos bajos. Así que tejemos y nos vemos al final. Y ya estamos listos para la vuelta 33, donde vamos a tejer 2 puntos bajos primeramente y luego una disminución. Aquí está el primero, segundo y viene una disminución.
Después de esta disminución, vamos a continuar tejiendo 4 puntos bajos y otra disminución. Y así repetimos toda la vuelta, 4 puntos bajos y una disminución, para que cuando lleguemos aquí al final nos queden 2 puntos bajos solitos por tejer y tengamos en total 30 puntos bajos. Así que continuamos tejiendo y nos vemos al final. Y aquí estamos en la vuelta 34. Y a partir de esta vuelta 34 y hasta la vuelta 36, lo que haremos es mantener la misma cantidad de puntos, que son 30. Así que tejeremos y nos vemos para el final de la vuelta 36. Y ya llegamos al final de la vuelta 36 y lo que haremos será un punto raso y cortamos la hebra. Jalamos y ya estamos listos para el relleno y los ojitos. Y ahora vamos a colocar los ojitos. Le he probado varias medidas y al final me gustó más con la medida de 8, del número 8. Originalmente pensé ponerle 6, pero terminé colocándole estos. Y la distancia que lo he hecho ha sido contando 18 puntos bajos desde arriba. He contado 18 puntos bajos desde el inicio y entre ojo y ojo he puesto 10. He contado 10 espacios y he colocado estos ojitos de seguridad, que nada más me falta este segundo por ponerle su seguro. Una vez que están listos los ojitos, vamos a proceder a llenar nuestra cabecita. Vamos a poner el relleno. Y le vamos dando forma poquito a poco. Antes de terminar de rellenar, vamos a colocar las cejitas. Y primero pasamos por acá para que se enganche con el nudito y no se salga. Y luego vemos que vamos a sacarlo por acá. A ver, de acá a acá, no. Uno más abajo. Esto de la distancia de las cejas es opcional a gusto de cada quien. Yo lo he hecho así y me voy a ir hasta acá, justo arriba del ojo, 2 líneas. Después me voy a ir al otro ojo, igual 2 líneas. Y ya esta cejita va a quedar. Y la segunda quedaría acá, alineada con la otra ceja, el otro ojo. Lo saco por atrás y le voy a hacer un nudito para que no se zafe nuestra ceja. Antes de apretar el nudo, acomodamos que no está jalado ni nada y soltamos. Volvemos a acomodar y así le seguimos dando forma y rellenando. Y bien amigos, esto ha sido todo por hoy. Les invito de este lado a suscribirse a mi canal y de este otro lado le dejo la lista completa de este bonito proyecto para que usted la pueda seguir paso a paso. Yo me despido por hoy. Bye.